Corbera de Ebro en la batalla del Ebro. La memoria nunca se apaga mientras alguien la cuente. En el corazón de la comarca de la Terra Alta, en la provincia de Tarragona, se alza el esqueleto de un pueblo que fue arrasado por el fuego y la metralla, Corbera d'Ebre. Sus ruinas silenciosas narran, sin necesidad de palabras, el horror de uno de los episodios más devastadores de la Guerra Civil Española, la Batalla del Ebro. Durante el verano de 1938, esta tierra se convirtió en escenario de una lucha brutal entre el ejército republicano y las fuerzas nacionales de Franco. Fue la batalla más larga, sangrienta y decisiva de toda la contienda. Por estas colinas pasaron más de 250.000 soldados. Entre ellos, jóvenes apenas salidos de la adolescencia, milicianos, brigadistas internacionales y veteranos endurecidos por años de guerra. Corbera d'Ebre, por su ubicación estratégica, fue uno de los puntos más castigados. Día tras día, los bombardeos artillados y aéreos redujeron a escombros las casas, la iglesia y las calles del casco antiguo. La población civil sufrió el infierno. Muchos huyeron, otros no tuvieron tiempo. El pueblo, testigo de avances y retiradas, cambió de manos varias veces, y con cada nuevo combate se abría una nueva herida. La batalla duró más de 3 meses, desde julio hasta noviembre. En total, se calcula que murieron más de 30.000 personas en la ofensiva del Ebro. La mayoría, soldados republicanos, pero también civiles atrapados entre trincheras. La 13ª División Nacional, conocida como la Mano Negra, junto a los regulares marroquíes y la Legión, avanzó con dureza, rompiendo líneas y dejando tras de sí un paisaje arrasado. Hoy, las ruinas del pueblo viejo de Corbera no han sido reconstruidas. Fueron dejadas así como testimonio, como un símbolo de memoria colectiva. Solo la silueta de la iglesia destruida, recortada contra el cielo, y los muros carcomidos por la metralla recuerdan que allí vivió gente, que hubo vida y que la guerra se la llevó. Corbera d'Ebre es más que un lugar. Es un silencio que habla. Es una advertencia tallada en piedra. Y es, sobre todo, un llamado a no olvidar jamás lo que la guerra destruye, para que no vuelva a suceder. La batalla del Ebro, librada entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938, fue la más extensa, compleja y sangrienta de toda la Guerra Civil Española. No solo representó el último gran intento del gobierno republicano por cambiar el rumbo de la guerra, sino también el despliegue masivo de fuerzas, estrategias y sacrificios humanos en ambos bandos. Al frente del ejército republicano del Ebro se encontraba el general Vicente Rojo Lluch, considerado uno de los estrategas más brillantes del conflicto. Fue el arquitecto del plan que buscaba cruzar el Ebro y golpear el flanco del ejército franquista en Cataluña. Bajo sus órdenes, el teniente coronel Juan Modesto, al mando del ejército del Ebro, lideró la ofensiva desde el terreno. Modesto, comunista convencido y veterano de anteriores campañas, coordinó a un conjunto de divisiones diversas, integradas por soldados regulares, milicianos y veteranos de las brigadas mixtas. Apoyándolo, el joven comandante Manuel Tagueña Lacorte dirigió el 15º Cuerpo de Ejército, conocido por su orden, disciplina y eficacia. Junto a él, el famoso comandante Enrique Lister, al mando de la 11ª División, protagonizó algunos de los combates más intensos del frente. Lister era uno de los líderes republicanos más duros y formados, con formación militar soviética y una gran ascendencia sobre sus tropas. También combatieron unidades como la 35ª División Internacional, integrada por brigadistas de diversas nacionalidades, aunque su número ya era mucho menor que al inicio de la guerra, debido al proceso de retirada de voluntarios extranjeros. En el bando nacional, la defensa y posterior contraataque fueron organizados por el general Juan Yagüe, uno de los hombres de mayor confianza de Franco. Yagüe comandó el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, y se apoyó en figuras como Rafael García Baliño, que lideraba el Cuerpo de Ejército de Navarra, y Fernando Barrón Ortiz, jefe de la 13ª División, conocida con el temido apodo de la Mano Negra. Las fuerzas franquistas contaban, además,
con unidades más aguerridas como la Legión Española y los regulares marroquíes, tropas coloniales de gran experiencia, conocidas por su dureza en combate. Estas fuerzas, curtidas en las guerras del Rif, se enfrentaban a soldados republicanos muchas veces mal equipados, pero decididos a resistir. Las banderas y símbolos que ondeaban en los campos de batalla eran reflejo del profundo enfrentamiento ideológico. El ejército republicano luchaba bajo la bandera tricolor, roja, amarilla y morada, símbolo de la Segunda República. Junto a ella, ondeaban estandartes de los partidos del Frente Popular y de las organizaciones obreras. Del otro lado, el ejército nacionalista combatía bajo la bandera rojigualda tradicional, ahora acompañada por símbolos carlistas, falangistas y escudos monárquicos. A menudo, los soldados nacionales portaban boinas rojas o camisas azules, según su adscripción política o ideológica. En cuanto a los números, las cifras hablan por sí solas. Más de 250.000 soldados participaron en los combates. Se estima que hubo al menos 30.000 muertos, de los cuales una gran mayoría eran combatientes republicanos. Además, se registraron más de 75.000 heridos, prisioneros y desaparecidos. El desgaste físico y moral fue enorme, y muchas de las unidades republicanas quedaron diezmadas tras la retirada. Los combates fueron especialmente cruentos en lugares como Corbera d'Ebre, Gandesa, Fallón, Pandols, Cabals y en torno al río Ebro, donde los pasos se defendieron metro a metro. Algunas poblaciones, como Corbera, quedaron reducidas a escombros por los bombardeos. La batalla del Ebro marcó el principio del fin para la Segunda República. Aunque la ofensiva inicial sorprendió a los nacionales, la superioridad aérea alemana e italiana, junto a la logística franquista, acabaron por imponerse. Las tropas republicanas se vieron obligadas a replegarse al otro lado del río, dejando atrás miles de vidas. Hoy, los nombres de estos mandos, las divisiones combatientes y las banderas que portaron, viven en los documentos, los memoriales y la tierra rota de la Terra Alta. La batalla fue una tragedia colectiva, un ejemplo de valor, pero también de destrucción. En sus mandos, en sus unidades y en los rostros anónimos de los combatientes, late aún la memoria de un país dividido que sigue intentando cerrar sus heridas. Durante la Guerra Civil Española, una unidad del Ejército Nacional se ganó un nombre temido por ambos bandos, la 13ª División, apodada La Mano Negra. Comandada por el general de brigada Fernando Barrón Ortiz, veterano de las guerras del Rif, esta división se convirtió en una fuerza de élite dentro del ejército franquista. Integrada por soldados de la Legión Española y de los regulares marroquíes, su fama no solo se debía a su disciplina y eficacia militar, sino también a la dureza implacable con la que combatían. La Mano Negra participó en algunas de las batallas más cruentas del conflicto: Badajoz, Talavera, Madrid, Jarama, Brunete y Teruel. En esta última, las pérdidas fueron enormes. Más del 70% de sus oficiales y más del 60% de la tropa cayeron en combate. Su nombre, la Mano Negra, evocaba una fuerza oscura y decisiva, símbolo del avance imparable del Ejército Nacional. El apodo reflejaba el temor que su sola mención despertaba en el frente republicano. Tras la guerra, su rastro se diluyó entre ascensos militares y silencios oficiales. Pero su legado, marcado por la eficacia, perdura como una de las divisiones más implacables del conflicto. Mientras los combates arrasaban Corbera d'Ebre, a escasos kilómetros, Gandesa se convertía en uno de los epicentros estratégicos más codiciados de toda la batalla. Esta pequeña localidad, situada al pie de la Sierra de Pandols, fue el objetivo clave de la ofensiva republicana. Tomarla habría supuesto romper el frente y abrir el paso hacia el interior de Cataluña. Durante semanas, los republicanos lanzaron ataques desesperados para cercarla, pero los nacionales, bien atrincherados y apoyados por la aviación alemana y artillería italiana, resistieron ferozmente. La ciudad sufrió asedio, fuego cruzado y constantes bombardeos, pero nunca cayó. Las sierras de Pandols y Cabals fueron testigo de algunas de las batallas más sangrientas. Allí,
cientos de jóvenes combatientes republicanos perdieron la vida intentando avanzar, en condiciones extremas, sin apenas suministros. A pesar de su valentía, los contraataques franquistas, encabezados por las divisiones del general Yagüe, fueron cerrando el cerco. Finalmente, tras más de 3 meses de lucha, la superioridad logística y aérea del bando nacional resultó decisiva. Las fuerzas republicanas, exhaustas, comenzaron su retirada cruzando de nuevo el Ebro, mientras los nacionales recuperaban el territorio palmo a palmo. La victoria en Gandesa y sus alrededores supuso un golpe definitivo para la República. La Terra Alta quedó bajo control franquista, marcando el inicio del final de la guerra. Hoy, esos campos de batalla silenciosos guardan el eco de una lucha sin tregua por el futuro de España. Y al terminar este recorrido por los campos de batalla, las ruinas y las memorias de la guerra civil, desde Corbera d'Ebre hasta Gandesa, queremos dedicar un recuerdo emocionado y profundo a todos aquellos que, desde posiciones opuestas, supieron luchar, con valor, con convicción y con dolor, por la España que cada uno creía justa. Soldados, campesinos, jóvenes idealistas, veteranos endurecidos. Hombres y mujeres que lo dieron todo, incluso la vida, con la esperanza de dejar a las generaciones futuras un país mejor. Hoy, con la distancia del tiempo, no cabe reescribir el pasado ni usarlo como arma. La historia es la historia. Y aunque duela, aunque incomode, no pertenece a unos ni a otros. Pertenece a todos. Que nadie pretenda apropiarse de ella. Que nadie olvide lo que ocurrió. Y que el eco de aquel sufrimiento sirva no para reabrir heridas, sino para recordarnos que el único futuro posible es el que se construye en paz.